pues de ese recorrido que hace Jesús, ¿verdad? Y hoy nos tocaría hablar de la parte que vamos a llamar del huerto, ¿no? La oración del huerto o el Getsemaní. Le digo la oración del huerto o del Getsemaní porque unos autores nos van a decir, como es el caso de Lucas, eh, que era, y los Hechos, en los Apóstoles y en su Evangelio, que era un huerto que estaba, al que iba Jesús con frecuencia. Mateo y Marcos son los que nos dicen que el huerto se llamaba el Getsemaní. ¿Por qué tiene importancia? Pues vamos a ir detallando. Primero, Getsemaní significa molino de aceite. Fíjense que aquí ya hay un símbolo muy importante. Para dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que ser a veces como las aceitunas, ¿verdad? Aplastados para que el roce de la piedra, el aplastamiento, saque de nosotros la esencia, lo mejor. Nos habla de que a veces es necesario el sufrimiento para que como personas seamos capaces de llegar a lo más alto. No es que para llegar a lo más alto haya que sufrir, sino que en el sufrimiento hay personas que se condenan y hay personas que se santifican, la forma en que lo lleven. Nos quedamos el último día con Jesús y los discípulos saliendo de la cena y dice el texto que caminaron a un huerto, a una zona de... Aunque muchas veces decimos el jardín y el huerto, si alguno de ustedes tiene la suerte de conocer a Israel, verán que en realidad no es un jardín como lo entendemos, sino era una zona de cultivo de olivos que al estar colocados, al estar ordenados, en la mentalidad judía, pues era un jardín, porque la selva era el monte, los montes con árboles y lo demás era todo desierto. Por lo tanto, hay un lugar donde se cultivaban olivos, pues es un jardín. O sea, que no se vayan a imaginar un jardín con pérgolas de rosas, jacintos. No, no, no. Una zona de campo con olivos, pero olivos cultivados. Dentro de esa zona, de ese monte, hay una parte que era donde se exprimían las aceitunas, que es el que recibe el nombre del Getsemaní. Bien. Para ir de Jerusalén a Getsemaní, dice el texto que Jesús hizo el camino que se permite en un día sábado. Y esto es lo que nos da la pista fundamental. Porque si hoy van a Jerusalén, verán que para llevarles al monte Getsemaní son casi 6 kilómetros, algo más de 20 minutos, porque hay que dar un gran rodeo para salvar el valle del río Cedrón. ¿Por qué tiene importancia? Porque Jesús dice que recorrió lo que se permite caminar en un sábado, que son 300 pies, codos o pies, que es aproximadamente 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. Claro, ustedes me dirían, pues si solo podía caminar 1 kilómetro, los evangelistas dicen que solo caminaron 1 kilómetro y usted ahora nos dice que el huerto de los olivos está a 5 kilómetros de Jerusalén, pues aquí parece que hay una contradicción, pero no la hay, porque a 5 kilómetros hay por carretera. Ellos bajaron la ladera del Valle del Cedrón y subieron el otro lado del Valle del Cedrón y el Monte de los Olivos está enfrente. Cuando decimos un valle nos imaginamos esas películas como el Gran Cañón del Colorado o los valles de los Alpes. No, el Valle del Cedrón es un barranco excavado por un río que solo lleva agua y no mucha 9 meses al año. A veces no lleva ni 8. Se pasa 3 o 4 meses seco. Y únicamente lleva bastante agua cuando hay lluvias torrenciales, que entonces baja 4, 6, 8, 10 días como mucho, con muchísima fuerza. Y eso es lo que ha hecho que se excave un barranco. ¿Por qué es importante ese barranco? Porque en las laderas de ese barranco se excavaban las tumbas de los judíos. Desde un siglo antes de Cristo
ya hay enterramientos en el Valle del Cedrón. Sabemos que habría enterramientos anteriores, pero conservados desde 100 años antes de Jesús, ya hay enterramientos en el Valle del Cedrón. ¿Y por qué estoy haciendo este recorrido tan largo para explicarle los del Valle del Cedrón? Porque para ir al huerto, Jesús tuvo que atravesar un cementerio. Su primer, digamos, el primer encuentro con su destino es atravesar ese valle. Que si vamos a leer los Salmos, en el Salmo 23, ¿se acuerdan ustedes que dice, aunque camine por el valle de la muerte? Pues muchos autores han creído ver en ese Salmo una referencia al valle, al barranco del Cedrón, porque está completamente lleno de tumbas a los lados. La tierra es arenisca, es una tierra floja, con lo cual era fácil cavar una cueva. En la portada se le ponía un adorno si eran ricos o nada si eran pobres, pero era fácil excavar. Es una zona improductiva, no produce nada, no tiene vegetación. Por lo tanto, pues ningún propietario lo reclamaba. Y al final era un sitio fácil y barato. Dicho esto, vamos a hacer mentalmente el recorrido. Salimos de una fiesta, que es la cena, todos salen contentos, es como imaginen que hemos salido de boda, todos vamos alegres, contentos, cantando los salmos, recuerdan el Jalel, del Salmo 113 al 118. Tal vez el único que va por dentro apesadumbrado es Jesús, pero no parece que se le note, porque los discípulos no hacen ni caso cuando llegan al huerto. Dicen los evangelistas que solían ir allí con frecuencia. O sea, era un lugar de fe cuando él estaba cansado, quería pensar o quería orar, en lugar de ir al templo, que había mucho bullicio, mucha gente y tal, se retiraba a ese monte de los olivos, a ese Getsemaní, y allí, en la soledad del jardín, oraba. Ellos piensan que es pues, un día más. Están cansados, han caminado, están de fiesta, y al llegar todos recordamos ese relato de que Jesús le dice a unos de los discípulos que lo acompañen un poco más de cerca y a la distancia de un tiro de piedra, que son 30, 40 metros, les dice que se esperen y él se retira un poco más allá a orar. ¿Qué les quiero decir por medio de estas representaciones mentales que espero que se hayan hecho? Nuestra vida esperamos que sea una fiesta. Todos deseamos que sea una fiesta. No nos resignamos a que haya problemas, enfermedades, dificultades. Pero sin ese barranco del Cedrón no hay una oración profunda. Yo les voy a poner una parábola, un ejemplo que a lo mejor a alguno le va a sorprender, pero la fe es como un paracaídas. Solo sabes si te funciona o no cuando saltas al vacío. Tú vas sentado en un avión, el paracaídas te lo pones si quieres, pero lo único que te sirve es de estorbo. Realmente, si mi fe es de verdad, es sólida o no, solo lo compruebo cuando salto al vacío, cuando tengo el problema. El paracaídas lo que me va a hacer es bajarme con dulzura a encontrarme con el suelo. El paracaídas no va a reparar el avión, no va a arreglar las averías que hubiera. O sea, el paracaídas, su única misión es acompañarme para que, a pesar de estar cayendo, lo haga de forma arropada, lo haga de forma quieta, lo haga de forma que me pueda salvar. Salimos de la fiesta que queremos de la vida, que sería el ejemplo de la cena, y tenemos que atravesar el Valle de la Muerte, ¿verdad? El Valle del Cedrón, con las tumbas, con las dificultades, con el miedo a caer enfermos, con el miedo a perderlo todo, con el miedo a que nos roben, a que nos traicionen, con el miedo, porque decimos que tenemos fe, pero nos pasamos toda la vida teniendo miedo. De hecho, la frase que más veces repite Jesús es no tengáis miedo o no temáis, ¿verdad? Por lo tanto, el miedo
siempre está unido a nuestra experiencia humana, incluso a los discípulos que estaban con él. Cuando yo salto al vacío, cuando me encuentro ante el problema y jalo de mi anilla, ahí es el momento de fe, es el salto de fe. Si de verdad tengo fe, pues no me importa caer, porque sé que el paracaídas va a evitar que me reviente al llegar al suelo. El acto de fe es jalar de la anilla y esperar que el paracaídas se abra. El acto de fe es creer en Dios y saber que Él siempre me lleva en la palma de su mano, aunque atraviese el valle de la muerte. Imagínense aquella noche, siempre hay luna llena en jueves, en Pascua, en Semana Santa, porque se calcula precisamente por la luna, ¿no? Entonces, Pascua siempre es en una luna llena. El valle, que es de arenisca, pues estaría como brillando en blanco, se verían todas las tumbas, pero a la vez es un desierto. Y Jesús, que llevaba el dolor en su corazón de que Judas, al que tanto quería, al que era su amigo, lo había traicionado, y al ver la indiferencia de los discípulos, imagínense por lo que fue pasando. Por eso, al llegar al otro lado, al llegar al huerto, no es que los rechace, pero sí necesita separarse un poco de ellos para poder orar en paz. Y eso es algo que es otra lección para nosotros. A veces queremos orar en el medio de la tormenta, queremos orar en medio de los problemas para que el problema se resuelva en este momento. No, se ora en el silencio, en el abandono, en la cercanía de Dios, que es lo que representa el Getsemaní. Por otro lado, no todos sirven para acompañar. El mismo Jesús, de entre todos los discípulos, elige a unos pocos para que le acompañen. O sea que tampoco nadie se vaya a creer más o menos porque no lo elijan para algo, porque a lo mejor es bueno para otras cosas, pero no es bueno para acompañar. Y Jesús hasta en eso se equivoca, en el mejor sentido de la palabra, porque cuando regresa espera que hayan entendido su dolor y su tormento, y ellos están durmiendo tranquilamente. Hay veces que nosotros le reclamamos a la familia, le reclamamos incluso a Dios que nos ayude y pensamos estar como los discípulos viendo, pero Dios nunca duerme. Siempre está atento a nuestras necesidades. Por eso, a la tercera vez que Jesús ve que no hay forma de que le acompañen, es cuando se da cuenta de qué ingratos somos los seres humanos, que a pesar que Él está dispuesto a dar su vida por nosotros, nosotros no podemos estar ni un ratito haciendo algo por Él. Que obviamente hacer algo por Él no era irse con Él al huerto y estorbarle en sus oraciones, sino esperar a que vuelva. Y es un signo ya de la resurrección. Jesús se va atormentado, pero nadie espera a que vuelva. Se duermen. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, un poco. Permanecemos dormidos en la comodidad, en el quehacer, en los problemas, en las circunstancias, sin esperar de verdad la vuelta de Jesús, sin esperar la presencia de Jesús en nosotros. Simplemente, pues Él va por ahí por su lado y nosotros a dormir, que estamos cansados. Si como personas nos hacen eso, estaríamos maldiciendo
a aquel amigo, a aquel compañero que no nos ayudó, a aquel familiar que no nos ayudó, que no nos consoló. Y sobre todo, si además le habíamos hecho algún favor, se lo estaríamos echando en cara. Jesús lo entiende. Somos flojos. Somos personas sin garra, con una fe que a la menor, como la de los discípulos de Maús, a la menor contradicción se van desilusionados. Este camino de la cena al huerto del Getsemaní, al molino de aceite, es algo que deberíamos vivificar, hacer vivo en nuestras vidas. Está bien que esté de fiesta y que esté alegre, pero también tengo que recordar que tengo que atravesar el valle de la muerte, los problemas, las circunstancias difíciles. Y tengo que irme a encontrar con Dios en el silencio del huerto, sin echarle en cara a nadie que me ayude, que no me ayude, que me deje de ayudar. Tengo que encontrarme con Dios en soledad y ante Él, que es el único que me escucha, es donde puedo quejarme, como lo hace Jesús, que si se fijan, duda incluso de que Dios lo ame. Hay veces que las dificultades de la vida nos llevan a eso. Jesús, entre convulsiones, con dolor, con sufrimiento terrible, llega a tocar con su frente el suelo porque está postrado de rodillas y le parece que Dios lo ha abandonado, cosa que volverá a repetir luego en la cruz y que ya tocaremos, pero parece que Dios no lo quiere porque lo tiene en ese tormento. Y aunque recuerden que siempre lo ponemos con sudando sangre, el texto del Evangelio no dice que sudó sangre, dice que le salía un sudor espeso como gotas de sangre. No era gotas de sangre, sino un sudor espeso. Si recuerdan que al principio les dije que el Getsemaní es el lugar donde la piedra del molino aplasta las aceitunas para sacarles el aceite, hay también una referencia a ese aceite espeso, a ese sudor empapado y denso que se produce ante un sufrimiento terrible. Indudablemente pudo haberse roto también algunos capilares y haber incluso la presencia de sangre en el sudor. De eso no vamos a entrar ni a discutir. Pero el texto no dice que sudara sangre, dice que sudó un sudor de gotas gruesas, de gotas espesas, como de sangre. Ahí tenemos que ver el sufrimiento de Jesús, que era hombre y era Dios, pero no se mezclaban las dos naturalezas. Como hombre sufría igual que nosotros. Incluso como hombre tuvo un momento de duda de si Dios lo había abandonado, lo había amado, pero inmediatamente después se da cuenta que eso no pasa jamás. Por eso se apresura a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un pasaje muy difícil, este del huerto de los olivos, porque es donde se produce el prendimiento, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles del prendimiento, salvo en uno, que es muy importante. Cuando llega Judas, Jesús le dice, con un beso me entregas, amigo. Y ahí cierro. ¿Seríamos nosotros capaces de decir, amigo, a la persona que nos traiciona, que nos roba, que nos causa daño, que nos perjudica? Porque ser amigo no quiere decir que tú lo seas mío, sino que yo lo soy tuyo. Y que sufro por ti, que rezo por ti, y que procuraré cuidarte en lo que pueda. A eso es a lo que se refiere Jesús, no a que fueran amigos de salir a tomar cervezas o vinos, sino a que sentía que aquella persona a la que él quiso tanto, por un amor malentendido, porque el problema de Judas fundamentalmente son un problema de celos, una celopatía, ¿no? Lo entrega. Bien.
ahí cortamos el tema de hoy, porque los otros temas que vienen después, del emprendimiento y los siguientes episodios, merecen su apartado. Ahora sé que la academia les ha facilitado mi correo por si necesitan alguna consulta. Ya les digo de antemano que les contestaré como pueda y cuando pueda, porque yo les dedico con muchísimo gusto este tiempo, pero no puedo pasarme el día sentado en la compu. Entonces, cuando pueda, y si veo que la cosa necesita respuesta, pues la daré encantado, pero cuando pueda. Y ahora vamos a las preguntas o las